Mi nombre es Marina y tengo una historia para contarte. Una historia sobre lazos familiares, decisiones valientes y el poder transformador del amor y la aceptación. Todo comenzó hace unos años, cuando me casé con César, un encantador corredor de bienes raíces que robó mi corazón desde el primer momento en que nos conocimos. Nuestra vida juntos era perfecta, o al menos eso creía yo. Teníamos trabajos que amábamos, yo como fotógrafa freelance y él en su agencia inmobiliaria, un hermoso apartamento en el centro de la ciudad y planes de formar una familia en un futuro cercano. Sin embargo, había una sombra que se cernía sobre nuestra felicidad, una tensión que yo no lograba comprender del todo. La relación de César con su madre, Clara. Clara era una mujer imponente, abogada exitosa, viuda desde hacía varios años. Siempre me pareció una persona reservada y algo distante. Las pocas veces que nos reuníamos en familia, notaba cierta incomodidad en el ambiente, especialmente entre ella y César. Mi esposo solía evitar hablar de su madre y, cuando lo hacía, sus comentarios eran breves y cargados de una emoción que no lograba descifrar. ¿Era resentimiento? ¿Dolor? ¿O quizás una mezcla de ambos? Un día, todo cambió. Recuerdo que era un sábado por la tarde cuando César recibió una llamada que alteraría el curso de nuestras vidas. Su rostro palideció mientras escuchaba a quien estaba al otro lado de la línea. Cuando colgó, se desplomó en el sofá con la mirada perdida. Era mi tía, me dijo con voz temblorosa. Mi madre, ella, ha decidido vivir su verdad. Confundida, le pedí que me explicara qué significaba eso. César tomó aire y, con palabras entrecortadas, me reveló un secreto familiar que había estado oculto durante décadas. Clara, su madre, era lesbiana. La noticia me dejó sin aliento. No por el hecho en sí, sino por el peso que esa verdad había tenido sobre la familia durante tanto tiempo. Clara había vivido una vida que no era la suya, casándose con el padre de César y manteniendo una fachada perfecta ante la sociedad. Ahora, años después de enviudar, había decidido ser fiel a sí misma y vivir abiertamente su sexualidad. La reacción de César fue una mezcla de shock, confusión y, para mi sorpresa, ira. No podía entender cómo su madre les había mentido durante tantos años. Se sentía traicionado, como si toda su infancia hubiera sido una farsa. ¿Cómo pudo hacernos esto?, repetía una y otra vez, paseando nerviosamente por la sala. ¿Cómo pudo engañar a mi padre de esa manera? Intenté calmarlo, hacerle ver que las cosas no eran tan simples, que su madre probablemente había sufrido mucho teniendo que ocultar su verdadera identidad, pero César estaba demasiado herido para escuchar. En los días siguientes se negó a hablar con Clara, ignorando sus llamadas y mensajes. Yo, por mi parte, me sentía dividida. Por un lado, entendía el dolor y la confusión de mi esposo. Por otro, no podía evitar sentir una profunda admiración por Clara. La valentía que requería dar ese paso, especialmente a su edad y en una sociedad aún llena de prejuicios, me parecía admirable. Decidí que, si César no estaba listo para hablar con su madre, yo lo haría. Necesitaba entender, escuchar su versión de la historia. Así que, sin decirle nada a mi esposo, concerté una cita con Clara en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Cuando llegué al lugar acordado, Clara ya estaba allí. Se veía diferente, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Sus ojos, siempre serios y algo tristes, ahora brillaban con una luz nueva. Me saludó con un abrazo, algo que nunca antes había hecho, y nos sentamos. «Gracias por venir, Marina», me dijo con una sonrisa tímida. «Imagino que César no sabe que estás aquí». Negué con la cabeza. Necesitaba entender. «Clara, todo esto es mucho para procesar». Ella asintió comprensiva. «Lo sé y lo siento. Nunca quise lastimar a nadie, especialmente a mi hijo.
pero ya no podía seguir viviendo una mentira. Durante las siguientes 2 horas, Clara me abrió su corazón, me habló de su juventud, de cómo descubrió su atracción hacia las mujeres en una época en la que eso era impensable. Me contó sobre la presión familiar y social para casarse, tener hijos, ser normal. Y me habló del amor genuino que sentía por el padre de César, aunque no fuera el tipo de amor que la sociedad esperaba. Amé a mi esposo, Marina, me dijo con lágrimas en los ojos, quizás no de la manera convencional, pero lo amé. Fue mi mejor amigo, mi compañero, el padre de mi hijo. Nunca lo engañé, nunca estuve con nadie más mientras él vivió, pero ahora que se ha ido, siento que le debo a mi yo más joven, a esa chica asustada que reprimió sus sentimientos durante tantos años, la oportunidad de ser feliz. Sus palabras me conmovieron profundamente. Podía sentir el dolor, el miedo y la culpa que había cargado durante décadas, pero también podía ver la liberación, la paz que había encontrado al fin al aceptarse a sí misma. Regresé a casa con el corazón pesado pero lleno de empatía. César notó inmediatamente que algo había cambiado en mí. ¿Dónde estabas?, me preguntó, con una mezcla de curiosidad y sospecha en su voz. Respiré hondo. Era el momento de la verdad. Estaba con tu madre, César. Necesitaba hablar con ella, entender. Su rostro se endureció. ¿Cómo pudiste ir a verla sin decírmelo? Porque alguien tenía que escucharla, respondí con firmeza. Y si tú no estabas listo para hacerlo, yo lo haría por ti, por nosotros. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles que hemos tenido en nuestro matrimonio. Le conté todo lo que Clara me había dicho, tratando de que viera las cosas desde su perspectiva. César escuchaba en silencio, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Cuando terminé, se levantó y caminó hacia la ventana, dándonos la espalda. Por un momento temí que nuestra relación pudiera verse afectada por esto. ¿Había cruzado una línea al reunirme con Clara sin su conocimiento? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, César se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Gracias, dijo en voz baja. Gracias por hacer lo que yo no pude, por escucharla. Esa noche marcó un punto de inflexión en nuestras vidas. César comenzó un largo y difícil proceso de reconciliación, no solo con su madre, sino con su propia comprensión del amor y la familia. No fue fácil. Hubo discusiones acaloradas, momentos de duda y retroceso, pero poco a poco, con paciencia y amor, las heridas comenzaron a sanar. Clara se convirtió en una presencia más frecuente en nuestras vidas. Al principio, las reuniones eran tensas e incómodas, pero con el tiempo comenzamos a redescubrirnos como familia. Vi cómo César aprendía a ver a su madre no solo como la figura materna que siempre había conocido, sino como una mujer compleja, con sus propios deseos y luchas. Un día, casi 6 meses después de que Clara saliera del armario, César me sorprendió con una propuesta inesperada. Creo que deberíamos invitar a mi madre a vivir con nosotros, dijo durante la cena. Casi me atraganté con mi vino. ¿Estás seguro?, pregunté, tratando de ocultar mi sorpresa. César asintió. Ha estado sola demasiado tiempo, y ahora que finalmente estamos reconectando, creo que sería bueno para todos. Así fue como Clara se mudó a nuestro apartamento. Convertimos el estudio en una habitación para ella, y de repente, nuestra vida de pareja se transformó en una dinámica familiar completamente nueva. Los primeros días fueron un ajuste para todos. Clara, acostumbrada a su independencia, luchaba por encontrar su lugar en nuestro hogar. César alternaba entre momentos de afecto y otros de irritación, como si estuviera reviviendo su adolescencia. Y yo me encontré en el papel de mediadora, tratando de mantener la paz y el equilibrio en nuestro nuevo arreglo. Pero a medida que pasaban las semanas, algo hermoso comenzó a surgir. Nuestras cenas se convirtieron en largas conversaciones, donde Clara compartía historias de su juventud que nunca antes se había atrevido a contar.
César empezó a ver a su madre bajo una nueva luz, apreciando su fuerza y su valentía. Y yo descubrí en Clara a una amiga y confidente que nunca esperé tener. Una noche, mientras César estaba fuera por un viaje de negocios, Clara y yo nos quedamos hasta tarde en la sala, compartiendo una botella de vino y hablando sobre la vida. ¿Sabes?, me dijo Clara con una sonrisa melancólica. Siempre temí que si algún día revelaba mi verdad, perdería a mi familia. Nunca imaginé que, en realidad, la encontraría de nuevo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Me di cuenta de que, en nuestro intento por aceptar y apoyar a Clara, habíamos creado algo precioso, una familia basada no en las expectativas o las convenciones, sino en el amor y la aceptación incondicionales. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Los meses siguientes fueron de descubrimiento y crecimiento para todos. Clara, liberada del peso de su secreto, floreció ante nuestros ojos. Comenzó a salir más, a hacer nuevos amigos e incluso se unió a un grupo de apoyo para personas LGBTQ+ de su edad. Verla tan feliz y plena era una alegría indescriptible. César, por su parte, se embarcó en un viaje de autodescubrimiento. Comenzó a cuestionar sus propias creencias sobre el amor, el género y la sexualidad. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas y significativas. A veces, me sorprendía con preguntas que nunca antes se había atrevido a hacer. ¿Crees que el amor tiene límites?, me preguntó una noche mientras estábamos acostados en la cama. ¿O somos nosotros quienes los ponemos? Estas reflexiones nos acercaron aún más como pareja. Sentía que estábamos creciendo juntos, desafiando nuestras propias percepciones y ampliando nuestra comprensión del mundo. Sin embargo, no todo era color de rosa. A medida que Clara se volvía más abierta sobre su sexualidad, enfrentamos reacciones mixtas de amigos y familiares. Algunos fueron inmediatamente solidarios, otros necesitaron tiempo para procesar la noticia y unos pocos decidieron alejarse. Cada rechazo dolía, especialmente a Clara, pero nos manteníamos unidos, formando un frente común contra la intolerancia. Un día, mientras ayudaba a Clara a ordenar algunas cosas en su habitación, encontré una vieja caja llena de fotografías. Eran imágenes de su juventud, de sus años de universidad. Entre ellas, había una foto que capturó mi atención. Clara, mucho más joven, sonriendo radiante junto a otra mujer. Ambas se miraban con un amor tan evidente que me dejó sin aliento. Ella era Ana, dijo Clara suavemente, notando lo que estaba mirando. Mi primer amor. Me contó la historia de Ana, de cómo se conocieron en la Facultad de Derecho, de su amor secreto y apasionado, y de cómo la sociedad y sus propios miedos las separaron. Clara había guardado esa foto durante décadas, un recordatorio silencioso de lo que pudo haber sido. ¿Nunca intentaste buscarla?, pregunté. Clara negó con la cabeza. Durante años, me convencí de que era mejor así, que había tomado la decisión correcta al casarme y formar una familia normal. Pero ahora, su voz se apagó y pude ver el arrepentimiento en sus ojos. En ese momento, tomé una decisión impulsiva. Deberíamos buscarla, dije con determinación. Clara me miró sorprendida. ¿Qué? No podría. ¿Por qué no?, insistí. Tienes una segunda oportunidad, Clara. ¿No crees que mereces explorarla plenamente? Esa conversación marcó el inicio de una aventura que ninguna de las dos esperábamos. Con la ayuda de César, que sorprendentemente se mostró entusiasmado con la idea, comenzamos una búsqueda para encontrar a Ana. No fue fácil. Habían pasado más de 4 décadas y la información era escasa, pero yo estaba determinada. Utilicé mis habilidades como fotógrafa y mis contactos en redes sociales. César usó sus conexiones en el mundo inmobiliario. Y Clara, nerviosamente emocionada,
nos proporcionaba cada detalle que podía recordar. Después de semanas de búsqueda infructuosa, cuando estábamos a punto de rendirnos, recibimos una pista prometedora. Una vieja amiga de la Universidad de Clara había mantenido contacto con Ana a lo largo de los años. Nos dio una dirección en una pequeña ciudad costera a unas horas de distancia. El día que decidimos ir a buscarla, el ambiente en el coche era eléctrico. Clara estaba visiblemente nerviosa, alternando entre momentos de emoción y otros de pánico. César conducía en silencio, lanzando miradas de preocupación a su madre por el espejo retrovisor. Yo me sentía como si estuviéramos en una misión secreta, emocionada y ansiosa por lo que pudiera suceder. Cuando llegamos a la dirección indicada, nos encontramos frente a una encantadora casa de playa. Clara respiró hondo antes de salir del coche. Nos acercamos a la puerta, con Clara temblando ligeramente. Antes de que pudiéramos tocar el timbre, la puerta se abrió. Una mujer de cabello plateado y ojos brillantes nos miró con curiosidad. ¿Puedo ayudarles?, preguntó amablemente. Clara dio un paso al frente, su voz apenas un susurro. ¿Ana? La mujer la miró fijamente por un momento, confundida. Luego, sus ojos se abrieron de par en par y llevó una mano a su boca. ¿Clara? ¿Eres tú? Lo que siguió fue una escena que quedará grabada en mi memoria para siempre. Las dos mujeres se fundieron en un abrazo, lágrimas rodando por sus mejillas. César y yo nos miramos, conmovidos por la intensidad del momento. Ana nos invitó a pasar. Su casa era acogedora, llena de libros y fotografías. Nos sentamos en la sala mientras ella preparaba té, lanzando miradas incrédulas a Clara cada pocos segundos, como si temiera que fuera a desaparecer. Durante las siguientes horas, Clara y Ana se pusieron al día sobre sus vidas. Ana también se había casado, había tenido hijos y ahora era viuda. Había vivido una vida plena, pero admitió que nunca había olvidado a Clara. «Siempre fuiste el gran, ¿qué hubiera pasado de mi vida?», confesó Ana, sosteniendo la mano de Clara. Observé a César durante esta conversación. Su rostro era un caleidoscopio de emociones: asombro, confusión y finalmente una especie de comprensión resignada. Estaba presenciando una parte de la vida de su madre que nunca había conocido, y eso estaba cambiando su perspectiva ante nuestros ojos. Mientras Ana y Clara seguían conversando, César me hizo una seña para que lo acompañara afuera. Una vez en el porche, se apoyó en la barandilla, mirando hacia el océano. «¿Estás bien?», le pregunté suavemente. Él asintió lentamente. «Es extraño. Toda mi vida pensé que conocía a mi madre. Y ahora es como si estuviera conociendo a una persona completamente nueva». «¿Te arrepientes de haber venido?», César negó con la cabeza. «No. De hecho, creo que necesitaba ver esto. Ver a mi madre así, tan feliz, tan ella misma. Me hace darme cuenta de cuánto sacrificó por mí, por nuestra familia». Lo abracé, sintiendo el peso de sus palabras. En ese momento, comprendí que nuestra aventura no solo había sido sobre reunir a Clara con su primer amor, sino también sobre unir a una madre y un hijo de una manera que nunca antes habían experimentado. Cuando regresamos adentro, encontramos a Clara y Ana riendo sobre alguna vieja anécdota. La tensión inicial se había disipado, reemplazada por una camaradería fácil y natural. Era como si los años de separación se hubieran desvanecido. Al caer la tarde, Ana insistió en que nos quedáramos a cenar. Cocinamos todos juntos, llenando la cocina de risas y conversación. Fue una velada mágica, llena de historias, confesiones y, sobre todo, de una sensación de nuevos comienzos. Cuando llegó el momento de despedirnos, Ana y Clara intercambiaron números y promesas de mantenerse en contacto. Se abrazaron una vez más y pude ver en sus ojos una mezcla de alegría por haberse reencontrado y una pizca de tristeza por el tiempo perdido.
El viaje de regreso a casa fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. Clara miraba por la ventana con una sonrisa serena en su rostro. César conducía, lanzando miradas ocasionales a su madre, como si la estuviera viendo por primera vez. Yo me sentía como si hubiera sido testigo de algo extraordinario. Había visto el poder del amor no solo romántico, sino también familiar. Había visto cómo la verdad, aunque dolorosa al principio, podía liberar y sanar. Los días siguientes fueron de reflexión para todos. Clara parecía rejuvenecida, con una nueva chispa en sus ojos. Pasaba horas al teléfono con Ana, poniéndose al día sobre décadas de vida. César, por su parte, comenzó a hacer preguntas sobre la juventud de su madre, genuinamente interesado en conocer esa parte de su vida que siempre había estado oculta. Una noche, mientras cenábamos, César sorprendió a todos con una propuesta. «Mamá», dijo, su voz llena de determinación. «Creo que deberías invitar a Ana a quedarse con nosotros por un tiempo». Clara casi se atraganta con su comida. «¿Qué? Pero, ¿estás seguro?» César asintió. «Sí, han perdido mucho tiempo. Y, bueno, creo que todos podríamos beneficiarnos de conocerla mejor». Miré a mi esposo con orgullo. Este hombre, que hace unos meses había estado tan herido y confundido por la revelación de su madre, ahora estaba abriendo su corazón y su hogar de una manera que nunca hubiera imaginado. Clara aceptó la propuesta con lágrimas en los ojos, abrazando a su hijo con fuerza. «Gracias», susurró. «Gracias por entender». Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Reorganizamos el apartamento para hacer espacio para Ana, quien aceptó la invitación con entusiasmo. La anticipación crecía día a día y pude ver cómo Clara se transformaba ante mis ojos, volviéndose más radiante y llena de vida. El día que Ana llegó, nuestro hogar se llenó de una energía nueva y emocionante. Verla interactuar con Clara era fascinante. Era como si el tiempo no hubiera pasado, compartiendo bromas privadas y terminando las frases de la otra. César, inicialmente un poco incómodo, pronto se encontró disfrutando de la presencia de Ana, cautivado por sus historias sobre su madre en su juventud. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos de tensión, especialmente cuando algunos miembros de la familia extendida expresaron su desaprobación por la situación. Recibimos miradas de desaprobación y comentarios mordaces en reuniones familiares, pero nos manteníamos unidos, formando un frente sólido contra la intolerancia. Una tarde, mientras Clara y Ana habían salido a dar un paseo, César me confesó sus temores. «A veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto», dijo en voz baja. «¿Y si todo esto es demasiado tarde? ¿Y si solo estamos abriendo viejas heridas?» Lo abracé, entendiendo sus preocupaciones. «El amor nunca llega tarde», le dije. «Tu madre tiene derecho a ser feliz y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esa felicidad». Esas palabras parecieron reconfortarlo y vi cómo se relajaba visiblemente. A medida que pasaban las semanas, nuestra dinámica familiar evolucionó de maneras inesperadas. Ana se convirtió en una presencia querida en nuestro hogar. Su sentido del humor y su sabiduría añadían una nueva dimensión a nuestras conversaciones. Clara florecía a su lado, mostrando un lado de sí misma que nunca antes habíamos visto. Un día, mientras ayudaba a Ana a organizar algunas de sus cosas, encontré una caja llena de cartas viejas. Eran cartas de Clara, escritas hace décadas pero nunca enviadas. Ana me explicó que Clara las había escrito en los primeros años después de su separación, pero nunca había encontrado el coraje para enviarlas. «Las guardé todos estos años», me dijo Ana con una sonrisa melancólica. Eran mi conexión con ella, mi forma de mantener viva nuestra historia. Esa noche, durante la cena, Ana sorprendió a Clara entregándole la caja de cartas. El rostro de Clara se llenó de emociones al reconocerlas. Con manos temblorosas, abrió una y comenzó a leer en voz alta. Las palabras de Clara
escritas hace tanto tiempo, llenaron la habitación. Eran cartas llenas de amor, arrepentimiento y esperanza. César escuchaba en silencio, lágrimas rodando por sus mejillas al escuchar los pensamientos más íntimos de su madre. Cuando Clara terminó de leer, el silencio en la habitación era palpable. Fue César quien lo rompió, levantándose para abrazar a su madre. «Lo siento», dijo con voz quebrada. «Siento no haber entendido antes. Siento todos los años que tuviste que esconder quién eras realmente». Ese momento marcó un antes y un después en nuestra familia. Fue como si la última barrera hubiera caído, permitiéndonos a todos ser completamente auténticos y vulnerables. Los meses siguientes fueron de adaptación y crecimiento. Clara y Ana decidieron mudarse juntas a un pequeño apartamento cerca de nosotros. Fue una decisión agridulce. Por un lado, extrañaríamos tenerlas en casa, pero por otro, sabíamos que necesitaban su propio espacio para explorar su relación. El día de la mudanza fue emotivo. Mientras ayudábamos a cargar las últimas cajas, no pude evitar reflexionar sobre el increíble viaje que habíamos emprendido juntos. Habíamos partido de un lugar de secretos y dolor, y habíamos llegado a un lugar de amor, aceptación y verdad. Esa noche, después de que Clara y Ana se hubieran instalado en su nuevo hogar, César y yo nos sentamos en nuestro balcón, mirando las estrellas. «¿Sabes?», dijo César, tomando mi mano. «Creo que finalmente entiendo lo que mi madre quería decir cuando hablaba de vivir su verdad». Lo miré intrigada. «¿Qué quieres decir?». «Toda mi vida pensé que conocía el amor. Pensé que sabía lo que significaba ser una familia, pero viendo a mi madre con Ana, viendo cómo florecen juntas, me doy cuenta de que el amor es mucho más grande y hermoso de lo que jamás imaginé». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Nuestro viaje había sido más que reunir a dos amantes separadas por el tiempo. Había sido un viaje de autodescubrimiento para todos nosotros. Habíamos aprendido sobre el poder de la autenticidad, la importancia de la aceptación y la capacidad del amor para sanar incluso las heridas más profundas. Mientras mirábamos el cielo nocturno, sentí una profunda gratitud por la valentía de Clara al vivir su verdad, por la comprensión y el crecimiento de César, y por el amor que nos había unido a todos de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Nuestra historia estaba lejos de terminar. Sabía que habría más desafíos por delante, más momentos de duda y crecimiento, pero también sabía que, pase lo que pase, enfrentaríamos el futuro juntos, con amor, comprensión y la fuerza que viene de ser verdaderamente uno mismo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, no pude evitar sonreír. Nuestra familia poco convencional había encontrado su camino, y el futuro, aunque incierto, se veía brillante y lleno de posibilidades. En ese momento recibí un mensaje de Clara. Era una foto de ella y Ana sonriendo frente a su nuevo hogar. El mensaje decía: «Gracias por ayudarnos a encontrar nuestro camino de vuelta la una a la otra. El amor siempre encuentra una manera». Mostré el mensaje a César, quien sonrió con lágrimas en los ojos. «¿Sabes?», dijo, «creo que todos hemos encontrado nuestro camino de vuelta, a nosotros mismos y los unos a los otros». Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad, nos quedamos allí, abrazados, agradecidos por el viaje que habíamos emprendido y emocionados por lo que el futuro nos deparaba. Porque al final descubrimos que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa que existe. Y cuando nos atrevemos a vivirlo plenamente, puede transformar no solo nuestras vidas, sino las de todos los que nos rodean.